Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día, depende del horario en el que estén escuchando este video. Antes que nada me presento, soy el profesor Martiniano Mazzacane, algunos ya me conocen, la mayoría por lo menos, el curso de ingreso. Quería dejar este video como ayuda también o aporte para la clase número 1, además del texto y la muy pequeña presentación que puse también en la clase. A modo de introducción, explicación, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta unidad también en algún sentido se pisa con los contenidos de perspectiva espaciotemporal argentina y americana, la materia de Pablo Ardengui. El primer tema del programa es el surgimiento de la agricultura. El autor que yo les dejé, Redman, no va a hacer un recuento, es el famoso cuentito, por decirlo de alguna forma, del surgimiento de la agricultura, sino que va a tratar de explicar este proceso. Empecemos por este primer concepto. La agricultura es un proceso. Antiguamente, hace 100 años, se creía o se discutía que la agricultura es la invención de algún genio, una especie de invento que había hecho un hombre y que había sido copiado por el resto de las comunidades. Es la teoría, la tesis de la expansión de la agricultura por copia, ¿no? Eso ya está más que claro, no solamente con los avances, sino con el entendimiento un poco mejor de los procesos de que esto no pudo ser así. Hoy sabemos que la agricultura, como están viendo en el mapa, se repartió en 6 lugares. O sea, apareció, podríamos decir en 5, para ser más preciso, apareció en 5 lugares. De derecha a izquierda, la primera manchita oscura que ven es el río Yangtze, el río amarillo, en China, donde se desarrolló autárquicamente la agricultura. La otra zona que le sigue, ahí en el borde entre la India y Pakistán, es el Valle del Indo, también una zona con una rica cultura agrícola. Después la zona o dos zonas, en el mapa parece como dos eh, manchitas diferentes, pero podríamos tomarlo como una sola zona, aunque pareciera que no hubo conexión entre estos dos lugares. Uno, siempre de izquierda a derecha, es la Mesopotamia, lo que se conoce como la Media Luna Fértil, los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y la otra es el Valle del Nilo, en Egipto. Y por último, en América vemos dos zonas, la zona de Mesoamérica y la zona de los Andes centrales, que esas zonas seguramente van a ser explicadas por Pablo. Nosotros nos vamos a centrar en el Valle del Nilo, y en la Mesopotamia. Por nuestra visión occidentalista de la historia, que yo podría corregir, pero por los tiempos no puedo, como expliqué en el curso de ingreso, el Valle del Indo y el Valle del Río Amarillo lo vamos a dejar de lado. Pero sepan que ahí florecieron dos grandes culturas muy importantes para lo que sería la cultura oriental, obviamente. Volviendo al surgimiento de la agricultura, hay que hacer hincapié en algunos conceptos. Primero, lo que nosotros vamos a estar viendo es el pasaje del del paleolítico al neolítico. Paleolítico, piedra vieja, es lo que significa. Lítico, piedra, paleo, viejo. Neolítico, piedra nueva. ¿Sí? Ese paso del paleolítico al neolítico se da por lo que Gordon Childe llamó la revolución neolítica, que es la aparición de la agricultura. Yendo al paleolítico, para entender un poco, el paleolítico es la famosa edad de las cavernas, como se lo conoce, ¿no? Donde el ser humano ya evolucionado, estamos hablando de el Homo sapiens y un poquito sus antecesores también puede ser, vivían de la caza, de la pesca y obviamente la recolección como métodos de obtener alimento. Pero acá hay que hacer una corrección. No es que estas personas desconocían los métodos de la agricultura, sino que con el tiempo fueron tomando. Ahí Redman utiliza algunos conceptos como agricultura primitiva, incipiente, habla de cultígenos, fíjense en eso en el texto. Estos hombres de la caverna vivían en concentración de pocas personas, bandas,
10, 20 familiares, 30 personas, o sea, decenas de personas. Vivían en cuevas, eran nómades, vivían de un lugar a otro, aunque no era un nomadismo como se cree muchas veces, que iban siguiendo al infinito las bandas de animales que querían cazar, sino que lo hacían dentro de un cierto rango. Está comprobado que el ser humano sabía más o menos cómo se movían los animales y las plantas, y tenían un circuito sobre el cual iban rotando según la época del año para ir consiguiendo determinadas plantas para recolectar o determinados animales para cazar. El Neolítico, con la aparición de la agricultura, esta nueva etapa, como muestra muy graciosamente el dibujito, ¿no? La piedra, la rueda, el ser humano empieza a tener cambios muy profundos, como puse yo en la presentación de PowerPoint. Cambios muy profundos que van a llevar a cambios aún más profundos, ¿sí? La aparición de la agricultura no es solamente una nueva forma de obtener alimento, es mucho más que eso. Va a cambiar la sociedad, va a cambiar la economía, y todo eso de manera muy profunda. En primer lugar, tengamos en cuenta un concepto: domesticación. La agricultura, al igual que la ganadería, que aparece un poquito antes inclusive, es una domesticación de un animal. O sea, se deja la selección natural para hacer una selección artificial de las mejores plantas o de los mejores animales. La domesticación también implica domesticar plantas, ¿sí? Este cambio, que pareciera breve, llevó años. No es que el ser humano dijo voy a plantar y plantó, sino que ya desde el Paleolítico las personas empezaron a tener conocimientos de las plantas, cómo crecían, dónde, cuándo, y eso fue haciendo que se vaya teniendo cada vez más conocimientos. Y bueno, después Redmond va a explicar una serie de teorías por las cuales ese conocimiento, esa agricultura incipiente, esos cultígenos, van a dar origen a la agricultura, esta gran domesticación de la planta. Esta domesticación llevó, en primer lugar, después vamos a avanzar un poquito más, a algunos cambios que son las características del Neolítico, que no son evolutivos en el sentido decimonónico positivista, ¿sí? Hubo adelantos y hubo atrasos. Vamos primero a las características, si se quiere, más positivas. Sedentarización. Los cultivos no pueden ser llevados de un lugar a otro, y eso hace que, como ven ahí en este cuadrito que resume un poco lo que empieza a aparecer, ¿no? Empiezan las casas, que ya no son ni chozas ni cuevas, sino, como ven ahí, casas con paredes, con techos, obviamente hechas de barro, hechas de piedra, una mezcla, pero ya no una choza, una carpa que se desarma para poder ser trasladada, sino algo mucho más fijo. En segundo lugar, ¿sí? Aparte de la sedentarización, obviamente el procesamiento de todos los nuevos frutos que nos estaba dando la tierra. Vemos la ganadería, representada con algunos animales, el perro, que fue el primero en ser domesticado. Más acá vemos cómo almacenan, más acá abajo se ve cómo almacenan los cereales, parecían ser cereales. Pero al lado vemos cómo todavía se sigue trabajando la piedra. Porque el paso de una cosa a otra no significa que se haya abandonado lo anterior, sino que ahora la agricultura y la ganadería son las principales formas de obtener el alimento, pero se sigue cazando, se sigue recolectando, sobre todo en los inicios del Neolítico. Se sigue trabajando la piedra en el Neolítico, de forma mucho más refinada que antes. Sí, aparece la cerámica, aparece el tejido, fíjense que están vestidos, también aparece el tejido como producto no directo de la agricultura, pero sí de la sedentarización. Porque la agricultura permite algo que hasta ahora el ser humano no había podido generar, que es un excedente de alimentos. O sea, una persona produce más de lo que puede y necesita para comer, para vivir. Eso permite que otros entonces puedan dedicarse a otra cosa. Por ejemplo, a tejer o a la cerámica. Por lo tanto, otra de las características del Neolítico es la especialización. O sea, hay personas que ya no viven de producir alimentos, sino de otra cosa. ¿Sí? Principalmente, o lo que más nos interesan a nosotros, obviamente son el tejido y la cerámica, o la producción de herramientas de piedra.
más adelante de metales, por ejemplo. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda unidad cuando veamos el desarrollo de las ciudades y del Estado. ¿Sí? Acá lo vamos a ver mejor. Quedémonos primero con esta idea básica. Sedentarización, en primer lugar agricultura, sedentarización, excedente, ¿sí? Como formas como características iniciales del neolítico. Después vamos a tener que agregar otras, pero por lo menos iniciamos con estas básicas. La agricultura, junto con la agricultura no olvidemos nunca la ganadería, ¿sí? Que fue muy importante también. Pero en estos inicios entonces tenemos esto. Esta imagen nos muestra bastante bien de lo que estamos hablando. Las personas empiezan a juntarse, a quedarse en un lugar. Dato, vamos a lo negativo. Las cosas no fueron lineales. Hubo sedentarización, esa sedentarización trajo problemas, enfermedades, por ejemplo. Enfermedades. El paso a la agricultura tampoco fue fácil. Realmente se creía como algo normal. ¿Cómo no vas a pasar a la agricultura y vas a vivir de la ganadería? ¿Cómo no vas a ser sedentario y vas a ser nómade? La verdad que en esos primeros momentos, en esos inicios, fue muy duro, muy duro. Enfermedades nuevas, hambruna que antes no se conocía, o se conocía menos para ser real. Pero conocer la agricultura implicó muchas veces quedarse sin comida por hacer mal las cosas, entender por qué se hicieron mal esas cosas para poder superarlas. Muchas culturas no lo superaron y volvieron al nomadismo, ¿sí? O conservaron características del neolítico, pero con un sistema más parecido al paleolítico. Por ejemplo, se conocen culturas sedentarias, pero ganaderas y bastante primitivas en lo que respecta, por ejemplo, al tejido, a la cerámica, ¿sí? Bueno, espero que este video haya servido. Sepan disculpar, la cuarentena hace que tenga que encontrar un momento en mi casa donde poder hacer esto, pero espero que sirva. Igual seguimos conectados. Les vuelvo a recomendar que hagan un mail de toda la cursada. Cuando arranquemos las clases nos va a servir mucho. Mientras nos manejaremos por acá, pero ¿sí? Tengan en cuenta estas recomendaciones. Nos vemos en la próxima y espero que esto haya sido de ayuda.